Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les habla su profesor de base de datos 1. Creo que la mayoría me conoce, los que no, bueno, soy su profesor Manuel Beiro. Llevo más de 20 años trabajando con todo lo que tiene que ver con base de datos, con programación, con desarrollo de software, con dirección de desarrollo de software. Así que todo ese tiempo lo voy a poner entonces la experiencia a su disposición para esta clase de base de datos 1 que vamos a iniciar el día de hoy. Y por las próximas 5 semanas entonces vamos a estar viéndonos a la misma hora con los diferentes contenidos que vamos a tratar con respecto a su clase de base de datos. Bien. Con el primer día vamos a estar viendo inicialmente un poco la descripción del curso, cuáles son los objetivos, cuál es el contenido que vamos a tratar, cómo va a ser las evaluaciones que vamos a estar haciendo y un poco la dinámica de las actividades que vamos a estar desarrollando en estas semanas. Y ahí entonces ustedes me comentarán ya después cuando estemos hablando de las dinámicas o de las actividades, cualquier pregunta que tengan. Bien. Descripción del curso. Este curso analiza los modelos de los sistemas de información, los sistemas de base de datos, así como los lenguajes de consulta de base de datos, un tema que principalmente vamos a tratar en este curso, que es la consulta a base de datos. Estudia lo que es el diseño a base de datos relacionales, el álgebra relacional, los cálculos relacionales, las reglas de integridad y el diseño de bases de datos relacionales. Bien, objetivos generales del curso: ofrecer los elementos conceptuales, prácticos, experimentales e investigativos necesarios para modelar, diseñar y construir bases de datos relacionales. A la vez, introducir los conceptos y técnicas de esos sistemas de bases de datos. Bien, para llegar a ese objetivo general, vamos a pasar paso por los objetivos específicos, que serían los siguientes: establecer criterios que permitan al estudiante la selección de sistemas gestores de base de datos, facilitar la participación al participante el desarrollo de habilidades de modelado para una problemática o una realidad particular, presentar los conceptos básicos para el diseño lógico y físico de la base de datos. La orientación del curso es hacia las bases de datos relacionales. Otro objetivo sería alcanzar un nivel adecuado para la implementación de bases de datos. Usar comandos de lenguaje de definición como DDL, del SQL, que es el Structured Query Language, aprovechando las ventajas que ofrecen los sistemas manejadores o los gestores de bases de datos. Otro objetivo sería lograr el desarrollo de habilidades para manejar bases de datos usando el lenguaje de manipulación de bases de datos, conocido como DML, también del lenguaje de base de datos SQL. Y por último, proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr, además de la adquisición de conocimientos, la formación de ciudadanos con mejor capacidad para solucionar problemas y una capacidad analítica. Bien, contenidos del curso. Vamos a estar viendo entonces lo que es modelado y sistemas de información, sistemas de base de datos, modelado de datos, bases de datos relacionales, lenguaje de consulta de base de datos, diseño de base de datos relacionales, los conceptos básicos de lo que es un RPDBMS, que es la arquitectura, diseño, planeación y mantenimiento de los gestores de base de datos, estructura de datos relacionales, álgebra relacional, cálculo relacional y reglas de integridad. Vamos a estar viendo también los lenguajes SQL, que son las introducciones de los diferentes lenguajes que son DML, DCL, DDL, que vamos a estar viendo con respecto al lenguaje de SQL. Diseño de bases de datos relacionales y, por último, formas normales y avanzadas de datos o de información. Este es el contenido que vamos a estar viendo entonces en las próximas semanas. Bien, evaluación del curso. Se va a estar evaluando 2 actividades grupales o tareas grupales, 3 quizzes o cuestionarios en línea. Estos son individuales. Esas actividades son individuales, lo que son los quizzes. Vamos a estar haciendo un examen parcial, aproximadamente en la tercera o cuarta semana vamos a estar haciendo el examen parcial.
y el proyecto final, que vale 30% de su nota. Bien, las tareas grupales valen 20% de su nota, son 2, o sea, cada uno vale 10. Las tareas individuales, que son los quizzes, son 3, cada uno vale 10%, lo que lleva a un total de 30%. Un examen parcial que vale 20 y el proyecto final que vale 30. La sumatoria de esas actividades nos hace llegar entonces a un 100% de este curso de base de datos. Bien. Preguntas, chicos, ahora en este momento de la evaluación del curso, ¿alguna consulta con respecto a las actividades? No, profesor. ¿Tienen preguntas? Amy, preguntas. Roberto, Cristi, ¿alguna pregunta con las actividades? No, profe. Bien, vamos a estar viéndonos entonces una vez a la semana por aproximadamente dos horas, un poco menos de 2 horas, y en algunas ocasiones que el contenido sea demasiado extenso puede ser 2 horas, pero normalmente entre hora y media y 2 horas por allí. Los días sábados a las 11 de la mañana. Esas videoconferencias que son estas se van a estar grabando, se graban, se suben a YouTube y después yo le comparto un par de horas después que se acabe la reunión que tengamos, la subo y ustedes van a tener el link ya en la plataforma para que puedan entonces repasar a aquellos que entran un poco tarde o que por alguna razón laboral no pueden asistir, entonces pueden ver la videoconferencia y no se pierden entonces de las explicaciones de las clases. ¿Sí? Estas clases obviamente van complementadas con las actividades que coloco en la plataforma que van a ser específicamente del contenido que se da cada semana. Bien, sabiendo entonces esto, vamos a comenzar entonces ya con nuestro curso de base de datos. Bien, primeramente tendremos que definir entonces qué son bases de datos. ¿Quién me puede decir qué son bases de datos? ¿Quién tiene algo que decirme que piensa que son bases de datos? Lo que ha escuchado hasta ahora. Es como un almacenamiento central. Almacenamiento central de datos, ¿sí? O de información, ¿verdad? Sí, básicamente eso es correcto, lo que comentas. La definición, digamos, de textos sería que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su uso posterior. ¿Sí? En esta definición es importante recalcar que es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto. ¿Sí? Esta parte es importante porque no solo es, como dijo el compañero, almacenar datos, sino que esos datos sean comunes en algo. ¿Sí? Lo que quiero decir es esto, que una base de datos de una universidad, digamos la base de datos de OPECID, va a tener términos como profesores, docentes, estudiantes, matrícula, carreras, créditos, facultades. Esos son los términos que vamos a ver en una base de datos universitaria, ¿sí? Notas, créditos, todo eso lo vamos a ver allí. Y vamos a tener tablas o estructuras que van a guardar esa información, esos datos, referentes a todo ese contexto, ¿sí? Es muy diferente de una base de datos, digamos, de un almacén o de una tienda, que lo que va a tener es producto, inventario, ventas, proveedores, clientes, ¿sí? Cuentas por pagar, cuentas por cobrar. O sea, son diferentes los términos dependiendo de la base de datos. Entonces, lo importante es que la base de datos, entonces, guardan información que normalmente va a pertenecer a un mismo contexto, ¿sí? Entonces, el ejemplo de la universidad es ese, ¿no? El contexto universitario, académico, de notas, de calificaciones y de toda la estructura que tendría que llevar a la parte académica. Eso entonces va a formar la base de datos de la universidad. Entonces, todo pertenece al mismo contexto.
En esa base de datos nos vamos a estar viendo algo como productos, vamos a estar viendo algo como proveedores, o sea, es difícil que lo vayamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto bajo el cual va a estar formada nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, la base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Fíjense entonces lo que dice el ejemplo acá. Una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos, textos impresos en papel e indexados para su consulta. O sea que, básicamente, una definición de base de datos podríamos indicarlo como una biblioteca. No necesariamente guardados sistemáticamente, o sea, no están en una computadora. En una biblioteca, anteriormente se veía bibliotecas llenas de libros, anaqueles con libros, y siempre había una indexación que lo que indicaba es dónde estaba cada libro. Siempre la bibliotecaria o el bibliotecario tenía que tener eh, la orientación de dónde está la ubicación de cada libro, ¿sí? Esa era una base de datos, porque estaban almacenados. Ya ese contexto quizá era un poco más amplio, porque la biblioteca puede ser de diferentes términos, pero tenía información almacenada, ¿sí? Claro que la base de datos a la cual nosotros nos vamos a referir sí es ya un almacenamiento físico en algún servidor, en una computadora, que es lo que entonces nosotros vamos a tratar como bases de datos relacionales, ¿sí? Pero inclusive una biblioteca se podría llamar como una base de datos porque tiene información de diferentes contextos o de un contexto y relacionadas entre sí. Y está almacenada para que uno lo utilice. Bien. Vamos a ver conceptos fundamentales para lo que tiene que ver con base de datos. El primer concepto fundamental sería un dato, ¿sí? Que un dato es una representación simbólica, ya puede ser numérica, alfanumérica, algorítmica o espacial, de un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Un dato es la unidad básica de la información. Fíjense que esto es importante. Un dato es la unidad básica de información, o sea, de ahí parte todo. Bien. Pero los datos aislados, ¿sí? Solos, pueden no contener una información relevante, ¿sí? Si yo encuentro un dato, un solo dato, puede ser que eso no me diga mucho, ¿sí? Digamos que me dan un número de celular, 6112-4023, ¿sí? Ese número, ya lo tengo, es un dato. Pero si yo no sé a quién pertenece, si no sé si es un WhatsApp, si es lo puedo llamar, de quién es, para qué lo necesito, entonces no me dice nada, solamente es un dato suelto que difícilmente puedo llevar una información adecuada, ¿verdad? Entonces, una serie de datos, un conjunto de datos que ya tengan relación entre ellos, entonces sí me van a dar una idea de una información, ¿sí? Pero un dato aislado no me dice mucho, ¿sí? Entonces, lo importante es que el conjunto de datos es lo que me va a decir a mí qué es la información. Bien. Vamos a hacer una pequeña dinámica aquí para aclarar el punto de los datos. Sopa de letras, a todo el mundo le gusta la sopa de letras. A ver, con la ayuda de ustedes, búsquenme, dice aquí que hay 8 animales. Puede estar en sentido horizontal o en sentido vertical. ¿Quién me va diciendo qué encuentra ahí, por favor? Vaca, caballo, Cabra. gallina, 4. Ajá. Vaca, caballo, pato, gallina, cabra, pato, pollito, pollito, cabra, Gallo. gallo. Falta uno, creo, ¿eh? Sí, falta Cerdo. uno. Cerdo, Cerdo, exacto. conejo. Conejo, exacto. Y ahí llegamos completamente a eso. Bien, esos, precisamente sí, eso eran las palabras que están allí, ¿sí? Ahora, son datos, todos son datos. Pero, ¿qué me podrían decir ahora que vemos las palabras que encontramos o los datos que encontramos? ¿Qué es? ¿Qué concepto usted cree que lleguen aquí? ¿O de qué se trata la sopa de letras esta? Después de ver estas palabras, ¿qué le viene a la mente? A ver. el campo, El campo, ¿sí? ¿Quién más dice algo más?
Una granja. Granja, exacto. Esa palabra está buena. Pero algo más que complete digamos, el contexto. Granja. ¿Qué son todas estas palabras que encontramos aquí o todos estos datos? ¿Qué son? Lo que encontramos ahí, ¿qué son? ¿Alguien? Datos. Sí, son datos, pero ¿qué son? Ya lo que vimos ahí, caballo, cabra, cerdo, ¿qué son? Variedad de animales. Animales. En animales y alguien dijo granja. Bueno, entonces el concepto sería animales de granja. ¿Sí? Animales de granja es el concepto que busca acá esta serie de datos. Esos datos sueltos que encontramos, fuimos encontrando, bueno, nos fueron llevando a una idea de decir, bueno, todos son animales. Ya, entonces ya viene el concepto de animales a nuestra mente. Y luego empezamos a ver de que no eran animales salvajes, no es que son animales leones, tigres, lobos, no, son animales como que de un lugar, por eso el compañero dijo granja. Y efectivamente, esos son animales de granja. La serie de datos que fuimos encontrando nos fueron llevando entonces a poder amalgamar o a poder llevar a un concepto ya más natural, más normal, a una información. Todos estos son animales de granja. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere entonces nuestra base de datos. Son datos que vamos a encontrar, pero todos tienen que estar alineados en un contexto parecido para nosotros saber a qué se refieren todos esos datos. Y los datos sueltos quizás no nos digan nada, pero cuando ya hablamos de algo más, es más, cuando ya vimos que son animales de granja, seguramente en nuestra mente podemos sacar un par de animales más, sin tener que verlos aquí en la sopa de letras. O sea, vamos a encontrar más en nuestra mente. ¿Sí? Porque ya encontramos entonces lo que es el concepto a lo cual se refería cada uno de estos datos. ¿Sí? Bien, entonces era un poquito como para ilustrar cómo es que un dato suelto puede hacer que no diga nada, pero ya una serie de datos que están en el mismo contexto nos van llevando a una información. Bien, vamos a ir entonces a ver otros conceptos fundamentales que necesitamos conocer para base de datos. Necesitamos saber qué es un campo, ¿sí? La palabra campo. ¿Sí? Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En base de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Y esta parte es importante y voy a tratar de subrayarla. ¿Sí? El campo es un espacio de almacenamiento y dice que es la mínima unidad de información a la que se puede acceder en la base de datos. ¿Sí? Campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Entonces, vamos a ver el ejemplo del cuadro que está aquí abajo, que es, digamos que es un cuadro como si fuera un cuadro de Excel. Voy a borrar acá. Como un cuadro de Excel, que nos indica entonces que un campo básicamente va a ser las columnas de este cuadro. ¿Sí? Digamos, un campo es el apellido. El apellido es un campo. El nombre que estamos viendo también es otro campo. ¿Sí? Entonces, esta tablita que vemos aquí, que es un cuadrito de Excel, tiene 4 campos. ¿Sí? Campo nombre, campo apellido, campo edad y campo teléfono. Entonces, un campo es las columnas dentro de este cuadro. ¿Y qué es lo importante cuando vemos los campos? Es que ellos pueden ser de diferentes tipos, numérico, alfanumérico, booleano o fecha. O sea, hay campos de estos diferentes tipos. Pero lo importante es que todos los datos que van a estar dentro de ese campo o de esa columna deben de ser del mismo tipo, ¿sí? Digamos, aquí apellido es alfanumérico, entonces todos los datos que forman ese campo deben ser alfanuméricos. ¿Sí? Estos son datos. Los datos lo que significa son apellidos. Entonces, es el campo. La columna es el campo. Vamos a este otro campo que es edad. Todos los datos de ese campo van a ser numéricos, ¿sí? Porque representa la edad de una persona. Entonces, un campo va a representar siempre algo referente a la información que estamos llevando. Entonces, un campo es la columna. Siempre debe ser del mismo tipo. ¿Sí? Hay diferentes tipos de campos, pero todos los de un solo campo deben ser del mismo tipo. Edad va a ser siempre numérico.
apellido va a ser siempre alfanumérico, ¿sí? Porque pues los apellidos obviamente tienen solo letras. Bien, entonces esto es el primer concepto importante para la base de datos, que es los campos, que son las columnas dentro de los cuadros de información, y todos tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Bien. ¿Está claro el concepto de campo? Sí, profe. Bien, todos los conceptos que vamos a ver, que son los conceptos básicos, dato, campo, vamos a estar utilizando de aquí en adelante, vamos a referirnos a las columnas como campo. ¿Sí? Ya usted tiene que, digamos, estar claro de que el campo es la columna de estos cuadros de información, es la columna y todos tienen que ser del mismo tipo. Bien. El otro concepto es registro, ¿sí? Si el campo son las columnas, el registro son las filas. Son las filas de información, digamos. Esto, como señala acá, es un registro. Y el registro dice que es la representación o almacenamiento de una fila de datos. Fíjense que ahora, a diferencia del campo, los registros pueden ser de diferentes tipos. O sea, los datos son de diferentes tipos. Mira, tenemos alfanumérico, María es alfanumérico, González es alfanumérico, 29 es numérico, y digamos que teléfono es alfanumérico. Si tenemos una fecha, sería tipo fecha. O sea, un registro puede tener diferentes tipos de datos, ¿sí? A diferencia del campo, que el campo solamente es un tipo de datos. Entonces, el registro tiene diferentes datos, pero fíjense que lo importante es que todos los datos que vamos a ver en un registro, que es la fila, son referentes a los mismos personas, o sea, están relacionados. En este caso, el nombre es María, el apellido de María es González, la edad de María es 29 y el teléfono de María es 398-5588. Entonces, todo es referente a una misma entidad o a una misma persona, en este caso que estamos hablando de una persona. El registro, entonces, son datos de la misma entidad, de la misma persona. ¿Sí? A diferencia de hace un momento que estábamos viendo el campo, que lo señalo aquí, digamos el campo apellido, este es el campo apellido. Son diferentes datos, pero no tiene que ver con la misma persona. ¿No? González, Alemán, Cedeño y Escudero son 4 datos, pero no son de una sola persona o de una sola entidad. Esos son de diferentes entidades. ¿Sí? Entonces es importante ver entonces con el registro que cuando hablamos de registro sí estamos hablando de una persona en especial o de una entidad en especial. En este caso, yo señalo aquí, José Alemán es un solo registro y todos son los datos referentes a esa entidad o a esa persona. Bien, entonces, dos conceptos importantes. Campo son las columnas, registros son las filas. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí tenemos 4 registros. Coincidentemente, también tenemos 4 campos. Pero aquí hay un registro, 2 registros, 3 registros, 4 registros. ¿Sí? Ahora, si sumamos ahora lo que son los campos, un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos. En este caso, digamos que es completamente cuadriculado el tema. 4 registros, 4 campos. Bien, entonces, en resumen, nuestro campo son las columnas y los registros son nuestras filas de información. Bien. Nosotros vamos a estar trabajando con base de datos y ya vamos a adentrarnos un poquito a cómo es el manejo de bases de datos sistematizadas, ya digamos en un computador o en un servidor. Hay 3 tipos de usuarios que tradicionalmente van a usar bases de datos o usan bases de datos hoy por hoy. ¿Sí? Los 3 tipos serían los siguientes. El primer tipo de usuario sería el programador de aplicaciones, que digamos que podríamos decir que somos nosotros los que vamos a estar manejando y manipulando. ¿Sí? Dice que son aquellos profesionales de informática que interactúan con el sistema a través del DML o un lenguaje de manipulación de datos, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación.
Es un lenguaje de programación. Y es el encargado de escribir programas de aplicación que usan las bases de datos. ¿Sí? Entonces, digamos que este primer tipo de usuarios podríamos ser nosotros, los que trabajamos con bases de datos. Vamos a manipular información, vamos a manipular datos, vamos a confeccionar estructuras de datos. Entonces, nosotros somos este primer tipo de usuario, que seríamos los programadores de aplicación. El segundo tipo de usuario son los usuarios finales, ¿sí? Ellos acceden a la base de datos desde un equipo en el cual puede utilizar un lenguaje solo de consulta generado como parte de un sistema o acude a un programa de aplicación suministrado por el programador. Entonces, el usuario final es el que está, digamos, al frente del computador, pero que solo utiliza la información que el programador, con algún programa que haya hecho, le permite visualizar o consultar, ¿sí? Entonces, el usuario va a estar viendo una serie de datos, pero digamos que lo que el programador, por instrucciones, le hizo en alguna pantalla para que el usuario final pudiera acceder a esa información. Si el programador le dio acceso en el programa para que pudiera grabar, modificar, eliminar, entonces eso es lo que va a poder hacer el usuario final. Entonces, el usuario final tiene acceso a la información, pero ya viene filtrada por lo que el programador hizo con sus aplicaciones, ¿sí? O con sus programas. Bien, el tercer tipo de usuario es el administrador de base de datos. Obviamente es ya una persona con características diferentes que los otros dos, porque él es el encargado de la base de datos. Se me salió aquí el lápiz de control. Bien. Bien, el administrador de base de datos es quien autoriza el acceso a los datos, vigila el uso y la adquisición de hardware y software necesario para la base de datos. También es el responsable de velar por la seguridad o la lentitud y el rendimiento del sistema. Fíjense que aquí es algo importante. Él es el responsable de velar por la seguridad y la integridad de la información. Entonces, ya el tercer tipo de usuario, que es el administrador de base de datos, conocido como DBA, por sus siglas en inglés, que es Database Administrator, o sea, administrador de base de datos. Él tiene que dar permisos a los demás tipos de usuarios. Inclusive el administrador de base de datos le da permiso o le indica al programador de aplicaciones qué puede y qué no puede hacer. ¿Sí? Él le dice qué tabla puedes ver, qué estructura puede ver, si esa estructura no solo la puede ver, sino que la puede modificar, o si solamente la puede consultar, o si de hecho la puede eliminar. Entonces, el administrador de base de datos, digamos que es el usuario o el tipo de usuario con más poder dentro de esta organización del tipo de usuario. Y le da el acceso al programador y le da acceso a los usuarios finales. Él es el responsable de que todos los datos estén bien y de que la base de datos se encuentre estructurada de cierta manera para que pueda tener un rendimiento adecuado y óptimo para la utilización de la información que está almacenada en ella. Entonces, el administrador de base de datos tiene más poder en lo que son los tipos. Digamos que si hablamos de niveles, él sería el nivel más alto, el programador sea el segundo nivel y el nivel 3, que sería el nivel del usuario final, que es el que solo puede acceder a la información limitadamente según lo que hayan indicado los otros tipos de usuarios. ¿Alguna pregunta con los tipos de usuarios? Por ahora todo bastante claro, profe. Bien, perfecto. Entonces, nosotros, como vemos, apuntando a ser programadores de aplicaciones y que en algún momento, entonces, nuestro conocimiento llegue a tal punto que podamos ser administradores de base de datos. Porque, obviamente, el administrador tiene que conocer plenamente todas las instrucciones que puede hacer y todas las operaciones que puede hacer con administración de base de datos. Bien. Ya entrando al tema de modelado de datos, tenemos que conocer
un par de conceptos con respecto a cómo crear modelos. Vamos a nosotros a hacer análisis de conceptos para iniciar a crear modelos de datos y luego a partir de ese modelo de datos crear nuestra primera base de datos organizada y bien estructurada, ¿sí? Bien, entonces los primeros conceptos que vamos a ver son el tema de entidad, ¿sí? Que entidad se podría definir como un objeto exclusivo y único del mundo real que, en el cual se está controlando, ¿sí? Algunos ejemplos de una entidad es una persona es una entidad, una organización es una entidad, un producto es una entidad, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de entidades. En el camino vamos a ir viendo algunos ejemplos como para aclarar un poco el tema de entidad. Sí, bien, las entidades entonces también se definen como un conjunto de atributos. O sea, cada entidad siempre tiene atributos o características. Entonces, de ahí viene el otro concepto, que son los atributos. Son características o rasgos de un tipo de entidad que describe a la entidad. Por ejemplo, una persona es un tipo de entidad o una entidad. ¿Y qué atributos tiene una persona? Tiene fecha de nacimiento, tiene nombre, tiene cédula, tiene un género, tiene una edad, tiene un apellido, dirección, teléfono. Todo eso son características o atributos de una persona. Entonces, una persona es una entidad. Y todas esas características que tiene son sus atributos. Entonces, nombre, apellido, edad, teléfono son atributos de la entidad. Bien. Una entidad puede tener muchos atributos, pero siempre debe haber un atributo especial que haga que ese individuo sea único, ¿sí? Que cuando vayamos a buscar los datos que tienen que ver con los atributos de esa entidad, podamos identificar de que ese atributo lo hace único, ¿sí? Digamos, si hablamos de una persona, un atributo que lo hace único quizás sea su huella dactilar, ¿sí? Él es único con su huella dactilar. Entonces, podríamos decir que un atributo único es la huella dactilar, ¿sí? Para ser un poco más sencillo, para no llevar hasta la huella dactilar, podríamos decir que la cédula es una característica única de cada persona porque no se repiten las cédulas, ¿sí? La cédula, digamos, todos los panameños tenemos una cédula, los extranjeros tienen un pasaporte, pero entre ellos no pueden ser iguales, ninguno puede ser igual al otro, ¿sí? Entonces, ese es un atributo que como es único, lo vamos a colocar o lo vamos a indicar de aquí en adelante como es un identificador, ¿sí? Porque ese atributo identifica a la individualidad de esa persona, ¿sí? En este caso de esa persona o de esa entidad. Es único, ¿sí? Cada uno tiene su cédula. Eso es un atributo identificador porque es único, no se pueden repetir. Un nombre es un atributo, pero no podemos decirlo que es único, porque si vamos a ver cuántos Manuel hay, obviamente existen miles de Manuel, entonces no es único, ¿ya? Los apellidos tampoco son únicos, la edad tampoco es única. Entonces, el atributo identificador es importante siempre, digamos que seleccionarlo o identificarlo para saber cuál es el que hace único a esa persona o a esa entidad. Bien, entonces los atributos se van a clasificar en dos. A estos identificadores únicos, que es lo que estoy indicando, y los demás se llaman descriptores. Los atributos que no son identificadores son descriptores. Identifican la instancia, pueden repetirse, y es una característica ya de la entidad, pero pueden repetirse. Los identificadores no se pueden repetir, ¿sí? Entonces, los atributos se dividen en dos, identificador y descriptor, ¿sí? Descriptor simplemente es el que no es identificador y identificador solo puede haber uno. Bien, vamos a ver el ejemplo aquí en la parte derecha de este cuadro de una separación o lo que es el inicio de un modelado de datos. Digamos que tenemos una entidad que se llame clientes, ¿sí? Vamos a empezar a ver ya lo que son ejemplos. Una entidad se puede llamar cliente porque si yo voy a hacer una base de datos de una empresa que vende productos o tiene pedidos, entonces una de mis entidades evidentemente son mis clientes. Ese es un análisis que se hace y que se verifica
cómo es el proceso de la información, el flujo de la información dentro de esa tienda o de esa empresa. Entonces, identifica uno que el cliente es una entidad. Una vez identificada la entidad, uno lo que tiene que hacer es buscar las características de esa entidad. En este caso, las características son los atributos. Y los va enumerando y lo va colocando al lado, ¿sí? El cliente es una entidad y los atributos están ahí al lado. Entonces, el ID, vamos a decir que es la cédula, es un identificador y es un atributo y lo pongo del lado derecho, ¿sí? También pongo el nombre, que es una característica única del cliente. No única, pero es una característica del cliente. La edad es una característica del cliente. El género es una característica. Obviamente aquí puedo poner muchas otras cosas más, como el teléfono, o el celular, la dirección, ¿sí? Todo eso son atributos. Entonces, por cada entidad, yo listo las características que tiene. Pero siempre tengo que verificar las características importantes, ¿sí? Digamos, hay muchas características de una persona o de un cliente, pero quizás algunas no sean relevantes para lo que estamos desarrollando, para el modelado de datos. Ejemplo, toda persona puede ser que tenga su signo zodiacal, pero ¿de qué me sirve el signo zodiacal a mí en una base de datos? Quizás no me sirva de mucho, ¿entiendes? Entonces, las características relevantes que van a ser influyentes en el sistema que vamos a hacer o en la base de datos son las que yo voy a tomar en cuenta, ¿sí? No puedo tomar todas las características de las personas, porque si no, entonces serían demasiadas. Las más importantes o las que en realidad son necesarias. En este caso, nombre, apellido, edad, género, teléfono, dirección, correo electrónico. Esas son las características relevantes de un cliente. Bien, entonces así se va a estar, digamos que modelando o diagramando nuestros datos con respecto a las entidades, entidad y atributos. Bien, este atributo identificador que hace un momento habíamos dicho acá, que era único, vamos a conocerlo más adelante con un sinónimo de clave primaria o llave primaria, ¿sí? Es la que permite identificar o es una identificación única de una entidad. En este caso, este ID que colocamos aquí, que por lo general se coloca de una manera diferente, o sea, o se pinta, o se subraya, o se le coloca un asterisco, o se le marca de diferente manera, de tal manera de que uno a simple vista pueda saber cuál es la llave primaria o el identificador de esa entidad, ¿sí? A diferencia de todos los demás que iban con un color más normal, más plano o sin color, para saber que son atributos descriptores y que el identificador es entonces el que está pintado. Entonces, ese identificador se va a conocer ahora como llave primaria, ¿sí? Llave primaria o identificador, podemos verlo de la misma manera. Entonces, de aquí en adelante nosotros lo vamos a ver como llave primaria. Bien. Ahora seguimos con lo que es el modelado de datos. Y vamos a mencionar ahorita un poco qué son los gestores de base de datos, ¿sí? Los gestores de base de datos o el sistema gestor de base de datos son lo que conocemos comúnmente como base de datos, ¿sí? Conocemos base de datos como SQL Server, base de datos como Access. Le decimos base de datos, pero en realidad lo que son sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Pero uno resumidamente le dice así. Bien, aquí unos 6 ejemplos de gestores de bases de datos, ¿sí? En este caso, MySQL es un gestor de bases de datos. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Puede manejar la información o los datos de manera diferente. Y obviamente su creador o su empresa que lo generó o que lo hizo son diferentes. MySQL es una muy buena base de datos. Lo importante o lo más interesante de la base de datos MySQL es que es gratuita. Uno puede utilizarla sin ningún problema. No tiene que pagar por licencia, no tiene que pagar por el montaje de un servidor MySQL. De hecho, es muy buena, muy utilizada ahora en los entornos de aplicaciones web,
porque se maneja muy bien en la web y obviamente es gratuita, lo que hace que todas las aplicaciones web que se hagan bajo ese modelo de base de datos o el MySQL salgan más económicas porque el cliente no tiene que pagar entonces por una licencia de uso, ¿sí? Entonces, MySQL es una muy buena opción para personas que quieren hacer aplicaciones web a bajo costo. Bien, el otro es Access. Este sería el segundo. Es otro gestor de base de datos, Access. Es de la empresa Microsoft y viene normalmente en los Office, creo que es Enterprise, ya lo que son un poquito más completos, viene entonces el Access. Y el Access es una base de datos pequeña. Cuando digo pequeña es porque trata de cumplir que el usuario que la vaya a utilizar no es que tenga que tener tantos conocimientos en base de datos, o sea, que un usuario normal pueda, o un usuario de oficina o alguien que necesite almacenar datos, pueda utilizar Access sin ningún tipo de complicación. Tienes muchas pantallas de wizard o de ayudantes para ir intuitivamente pudiendo crear algunas bases de datos para guardar información. Entonces, el Access es funcional, es bueno, siempre y cuando la empresa sea una empresa relativamente pequeña que vaya a manejar un volumen de información no tan alto, dígase una clínica, una pequeña tienda, una farmacia. Empresas como esas, empresas pequeñas o quizás hasta medianas, que no necesiten un gran volumen de información o por lo menos no necesiten hacer tantos procesos. El Access, le digamos que podría ser. Y es relativamente económico porque con una licencia de Office Enterprise viene el Access y bueno, lo pueden usar como quieran allí. Bien, el otro ejemplo, el otro gestor de base de datos es Oracle. ¿Sí? Que a diferencia de los dos anteriores, sí es pagando. Y digamos que de todos los que tenemos aquí en pantalla, el Oracle es la base de datos más cara. Más cara. Las licencias son bastante onerosas, bastante costosas. Sin embargo, también por los conocidos y los que han trabajado con diferentes bases de datos, Oracle se reconoce como la base de datos más robusta dentro de este manejo de bases de datos relacionales. Oracle es la más confiable. No por nada es que la manejan lo que son bancos, aseguradoras, financieras, cooperativas. Estos empresas ya grandes que utilizan una gran cantidad de información y que tiene que estar una información muy segura, muy robusta y que brinde los accesos rápidos y entregas de información de manera eficiente. Entonces, Oracle es esa base de datos que maneja todas esas compañías que le estaba comentando. Muchos bancos lo tienen, muchas aseguradoras lo tienen y obviamente no le duele gastar porque efectivamente le da las prestaciones que ellos están necesitando. O sea, le dan los recursos que ellos están necesitando de una base de datos. Así, de las que estamos viendo aquí, Oracle, entonces es la base de datos más robusta. Bien, tenemos entonces ahora otras bases de datos como acá la SQL Server. SQL Server es de Microsoft, al igual que el Access. Sin embargo, SQL Server ya es una base de datos también más grande, más robusta, que ha venido desarrollándose, digamos que es la base de datos que con el tiempo, desde los últimos 10 años, se ha venido robusteciendo cada vez más, ha venido agregándole funcionalidades, ha venido aprendiendo de otras bases de datos como Oracle, y entonces ahora mismo es una de las bases de datos más utilizadas en el mundo, dado de que no es tan cara como Oracle, pero sí brinda muchos recursos y muchas funcionalidades como el Oracle. Entonces, ahora, digamos, SQL sería un segundo lugar, si lo ponemos en un ranking, muy utilizada en el mundo entero, es más económica, aunque sí hay que pagarla, pero está creciendo, cada vez más está creciendo en cantidad de clientes. Postgres es una base de datos también muy buena, es gratuita. Las 5 y las 6, que es PostFit, también son bases de datos gratuitas. Ya un poco
más recientes que la otra, al igual que MySQL, y son buenas bases de datos. Todas estas gestores de bases de datos, nosotros podemos utilizarlas y tienen algo en común. Todas se manejan con un solo lenguaje que se llama SQL, que es el que nosotros vamos a estar viendo principalmente en este curso de base de datos 1, porque ya sea de que nosotros nos contraten en una empresa que use MySQL o en otra empresa que usen SQL Server, o digamos que en una empresa grande que usa Oracle, no importa en cuál, si sabemos SQL, que es el lenguaje de las bases de datos, podemos hacer nuestras aplicaciones, nuestros programas y manejar los datos siempre y cuando sepamos SQL en cualquiera de estos gestores de base de datos. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien conoce alguno de estos? ¿Ha trabajado con alguno de estos gestores de base de datos? ¿Los escucho? No, profe, nunca he trabajado con uno de esos gestores. Ok. ¿Alguien que sí la haya utilizado o que quiera consultar algo con respecto a los 6 gestores que tenemos ahí en pantalla? Bien, a mí me interesa que nosotros conozcamos las características que tengan los gestores de base de datos. Por eso más adelante, en las próximas semanas, les voy a estar colocando un foro donde le voy a dar unos artículos para que los lean y entonces me hagan sus comentarios de esos artículos. Porque necesitamos conocer como futuros, no solo programadores, sino quizás DBA de empresas, conocer cuál es el gestor de base de datos que su empresa o la empresa que ustedes estén administrando necesiten en una situación especial, ¿sí? Entonces, cada uno de estos gestores tiene sus bondades, tiene sus desventajas, ¿sí? Yo les he mencionado algunas, porque por lo menos algunos son gratuitos, otros son caros pero robustos, otros no son tan caros y son robustos. Entonces, tienen su característica, pero cuando ustedes trabajan en una empresa y algún jefe le diga, bueno, necesitamos conseguir una nueva base de datos, ¿cuál me recomiendas? Ustedes sepan qué buscar, dónde buscar y cuál es la que van a sugerir, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar algunos artículos para que ustedes lo lean y entonces me hagan su comentario. Eso lo voy a hacer en un foro para compartir entonces esta importante selección de gestores de base de datos. En este caso nosotros vamos a estar usando MySQL para nuestras prácticas a partir de la segunda semana, si no me equivoco. Vamos a estar utilizando el MySQL para nuestras, digamos, prácticas que vamos a hacer con respecto a SQL o al lenguaje SQL. Vamos a usar MySQL. Yo les colgué en la plataforma un video que ayuda a descargar y a instalar el MySQL en sus computadoras. Sería bueno que lo vayan bajando y lo vayan viendo para que luego lo instalen en su máquina para tener MySQL, que es lo que vamos a estar utilizando a nosotros a partir de la próxima semana. Digamos que todavía no los vamos a usar esta semana, pero la próxima semana, después de la explicación, quizá ahí sí van a tener que tenerlo instalado. Bien. Estos sistemas gestores de base de datos, todo lo que estuvimos viendo, tienen las funcionalidades precisamente del manejo de la información, ¿sí? Y es el software, al final es un software que permite a los usuarios procesar, estas son sus funciones, ¿verdad? Procesar, describir, administrar y recuperar los datos almacenados en la base de datos. Son las funciones básicas y procesar, describir, administrar y recuperar datos. Estas son las funciones básicas de todo gestor de base de datos. Todos los gestores tienen que tener esas funciones. Si no las tienen, digamos, no se pueden llamar gestores de base de datos. Hay algunos software que manejan datos, pero hay algunos que no tienen todas estas funciones, por eso se le llama pseudo base de datos, porque si no tienen todas estas funciones, no pueden llamarse gestores de base de datos. Bien, entonces, esas son las funciones que hacen. Y vamos a aplicar un poco, así como por encima,
cómo maneja el sistema gestor de base de datos, o qué es lo que hace el sistema gestor de base de datos para poder entonces administrar la información. Bien. El éxito de todo gestor de base de datos reside en mantener la seguridad y la integridad de los datos. Lógicamente, tiene que proporcionar las herramientas a los distintos usuarios. Entre las principales herramientas que debe tener todo gestor de base de datos, vamos a listar las siguientes. Herramientas para la creación y especificación de datos, ¿sí? Así como las estructuras de base de datos. Herramienta para administrar y crear estructuras físicas requeridas para las unidades de almacenamiento. Herramientas para manipulación de datos, para añadir, modificar, suprimir y consultar información. Herramienta para recuperación en caso de desastres. Herramienta para la creación de copias de seguridad. Y herramienta para la creación de comunicación de bases de datos. Esas son las herramientas básicas que debe tener todo sistema gestor de base de datos, que como ven aquí, todos son sistemas gestores de base de datos. Y tienen estas herramientas para poder hacer toda la operatividad que tiene una empresa y que necesita con la información. Bien, las funciones que les había comentado se clasifican entonces en las siguientes. Función de descripción, sirve para describir o estructurar los datos, sus relaciones, sus condiciones, sus accesos y la integridad, además del control de las vistas de usuario y la especificación de las características físicas de la base de datos. Bien, esta parte de descripción, entonces, para poder realizar todas estas operaciones, se utiliza el lenguaje de definición de datos llamado DDL, ¿sí? Se llama el DDL, lo que quiere decir es lenguaje de definición de datos, ¿sí? En inglés, Definition Data Language, lenguaje de definición de datos. Esto es lo que significa DDL. Y lo que hace el DDL es crear estructuras donde nosotros más adelante vamos a almacenar información, pero primero hay que crearlas, ¿sí? Si yo no tengo una estructura creada para guardar información, no puedo guardar información, ¿sí? Entonces, digamos que todo comienza por aquí, todo comienza por la descripción. Bien, la función número 2, la función de manipulación, que permite buscar, añadir, suprimir, modificar la base de datos o los datos que están en la base de datos. Y el DBMS proporciona el lenguaje de manipulación de base de datos llamado DML, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Data Manipulation Language, que es lenguaje de manipulación de datos. Y esto es lo que hace entonces que yo pueda ya incorporar datos o ingresar datos a las estructuras previamente creadas, modificar esos datos, eliminar datos, añadir datos, ¿sí? Y después consultarlos. Entonces, la función de manipulación es la más importante, ya que es la que se hace en el día a día. Todos los días las personas están, cualquiera de los 3 tipos de usuarios que ya vimos, están manipulando información todos los días. Mientras que la definición, que es la primera, la de descripción, se hace eventualmente, ¿sí? Estas funciones se hacen eventualmente, pero estas se hacen todos los días. Manipulación de datos. Bien, la tercera función es la función de control, que digamos que se encarga principalmente del administrador de base de datos, incorpora las funciones que permiten una buena comunicación con la base de datos y le proporciona las herramientas a DBA para los procedimientos que necesita para lo que es el tema de seguridad y filtrar información y todo eso. Todo lo hace entonces la función de control. Todo lo que es administración se va a ir por la función de control y lo maneja el DBA o el administrador de la base de datos. Estas son las 3 funciones básicas del DBMS, que es el administrador de base de datos. DBMS es por Database Manager System o Sistema Gestor de Base de Datos, es lo mismo. Bien, entonces, esos son lo que fueron los sistemas gestores de base de datos. Como les dije, voy a colocarles un foro la próxima semana para que leamos unos artículos con respecto a los diferentes gestores y nos digan entonces, me digan cuál es su opinión con respecto a uno y a otro. Bien, vamos adentrándonos entonces en lo que son los modelos de datos, ya saliendo de los gestores que nos enseñaban cómo más o menos ellos elaboran o construyen
la base de datos. Antes de hacer eso, antes de pasar a utilizar el sistema gestor de base de datos, nosotros tenemos que hacer un modelado de datos. Y es algo más de lógica de nosotros, los programadores o los analistas, que tenemos entonces que modelar los datos antes de incluirlos en los sistemas gestores de base de datos. Bien. Para modelar los datos, nosotros tenemos que tener entonces una herramienta cómo hacerla. ¿Sí? Vamos a comenzar primero que el modelo de datos que nosotros vamos a utilizar son los modelos relacionales, los cuales permiten visualizar las estructuras de la base de datos relacionales. Les comento que hay diferentes tipos de bases de datos. Hoy en día tenemos las bases de datos de tipo árbol, de jerarquías, los tipos grafos y los tipos de bases de datos relacionales. Hoy en día se ha aumentado mucho más el consumo de un tipo de base de datos que se llama NoSQL, de las cuales usan el tema de Big Data, muchos de las aplicaciones que usamos hoy, como Instagram, Facebook y todas estas redes sociales, manejan su información con bases de datos NoSQL, ese es otro tipo de base de datos, que lo que se encarga es de que el resultado sea rápido y no tan estructurado, sino rápido. A ellos les interesa la velocidad más que la estructura de la información, ¿sí? Entonces, es otro tipo de base de datos. Nosotros, aquí en la universidad, lo que vamos a dedicarnos a ver es bases de datos tipo relacional, ¿sí? Tipo de relacional lo que quiere decir es que la información se estructura de cierta manera, se guarda de cierta manera con entidades relacionadas y que de esa misma manera se puede extraer la información, ¿sí? Es este tipo de base de datos la que se usa en el 95% de las empresas, el 95% de todas las entidades gubernamentales y de las universidades. Por eso, nosotros nos dedicamos a ver bases de datos relacionales, ¿sí? Más adelante puede ser que otros tipos de bases de datos son los que empiezan a tener más auge, entonces eso será tu historia. Pero hoy en día, el tipo de base de datos más utilizado es los bases de datos relacionales, por eso nosotros nos enfocamos en esa. Bien, por eso tenemos que usar entonces un modelo relacional, ¿sí? Que permite visualizar las estructuras y las relaciones de los datos. Bien, ¿cuál es el modelo que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar el llamado diagrama de entidad de relación, específicamente el diagrama de entidad de relación extendido, se llama el que vamos a utilizar nosotros. Y esto es un diagrama, que es un modelo de entidad de relación, que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como las interacciones y sus propiedades. Entonces nosotros vamos a seleccionar el diagrama de entidad de relación extendido para representar nuestros modelos de datos. Bien, entonces vamos a aprender diagrama de entidad de relación extendido. Bien, el diagrama de entidad de relación extendido tiene su propia nomenclatura o utiliza sus propios símbolos o signos, ¿sí? Y vamos a aprender cómo usarlo. Para representar las entidades en este diagrama de entidad de relación, se utilizan los rectángulos, ¿sí? Rectángulo para representar que hay una entidad, ¿sí? ¿Cómo representamos una entidad? Le presentamos un rectángulo y adentro le ponemos el nombre de la entidad que queremos, digamos, analizar. Digamos, en este caso, digamos que ese cliente, con mi letra, pero con este teclado, con este mouse no puedo hacer mucho. Entonces, ese es una entidad. La entidad va dentro del rectángulo. Bien, el siguiente signo es el rombo. Este rombo lo que quiere decir es la relación que hay entre entidades. Relación entre entidades. También se conoce como mapeo, ¿sí? Pero en esta ocasión, digamos que es relación entre entidades, un rombo. Y ahí él pregunta qué tipo de relación hay. Más adelante vamos a ver entonces los tipos de relación. Pero el rombo representa las relaciones de las entidades. Bien, para unir la entidad con la relación, entonces usamos una línea o líneas normales, líneas rectas, para representar entonces las uniones de las entidades y de las relaciones.
Para representar los atributos o características de una entidad, vamos a usar entonces lo que es una elipse. ¿Sí? Una elipse o un óvalo, como le quieran decir, ¿verdad? Digamos que es una elipse. Dentro de la elipse, o del óvalo, vamos a colocar entonces el nombre de los atributos o características. Y cuando encontremos cuál es el atributo principal o identificador, como lo habíamos dicho, que también vamos a decir lo que es la llave primaria, entonces lo que vamos a hacer es pintarlo de algún otro color o subrayarlo para que visualmente se pueda entender cuál es el identificador de esa entidad. Estos son entonces los signos, los símbolos que vamos a estar utilizando. Fíjense que son pocos, son 5, pero es importante que los diagramas que vayan a hacer de entidad relación extendido lo utilicen de esta manera para poder que se evalúe de manera eficiente lo que vamos a estar haciendo en las prácticas. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que vamos a analizar dos entidades. Alguien nos dice que necesitan hacer una base de datos de una empresa que hace pedidos. Y bueno, uno rápidamente podría identificar que dentro de una empresa que hace pedidos, yo tengo dos entidades rápidamente. Clientes, porque obviamente el que me va a hacer el pedido es el cliente, y una entidad de pedidos. Entonces, separo inmediatamente que son dos entidades. ¿Sí? Entidad 1 y entidad 2. Bien, tomo la entidad 1 primero y le coloco el nombre de la entidad que se llama clientes y le pongo su respectivo rectángulo. ¿Sí? Tal como habíamos dicho, rectángulo. Entonces voy y empiezo a enumerar las características que puede tener esa entidad. Es un cliente, así que ya habíamos dicho que puede tener un ID, tiene un nombre, tiene una edad y tiene un género. Entonces lo que hacemos es encerrar esos atributos en una elipse o un óvalo. La encerramos en un óvalo. Y luego hacemos una unión con líneas rectas desde ese atributo hasta la entidad. Ahí entonces nosotros, con eso, digamos, empezamos a hacer lo que es el diagrama de entidad-relación extendido, que sería ese el inicio. Crear la entidad, colocarle los atributos y luego entonces unirlos, ¿sí? De esta manera. Bien, una vez tengo el atributo 1 o la entidad 1 concluida, me voy con la entidad 2. O sea, la entidad 2 se llama pedidos. Entonces yo vengo y aquí, entonces, de una vez en un rectángulo, hago pedidos. Y luego voy colocando las características que debe tener un pedido. Ok, un pedido debe tener su ID. Yo lo puedo colocar así mismo, ID pedidos. Un pedido normalmente se hace en una fecha, entonces coloco fecha y lo coloco en un óvalo. En un pedido me dice qué cantidad necesitan, entonces yo también, eso sería un atributo. Y obviamente uno de los atributos sería el monto total del pedido, que yo lo colocaría aquí entonces como otro atributo. Luego, los atributos con la entidad. Y con eso terminaría el análisis de esa segunda entidad, ¿sí? Entonces voy colocando las entidades, le voy colocando sus respectivos atributos y le hago la unión. Luego de eso tengo que identificar cuál es el principal. Entonces, digamos, en la entidad 1, el principal es el ID y yo lo señalo. En este caso aquí está pintado, así que ya no era necesario, pero para tener gráficamente lo que queremos hacer, yo lo subrayo. ¿Para qué? Para identificarlo fácilmente de las demás características o atributos, para que yo sepa que ese es el primario. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer siempre, subrayarlo para saber cuál es el principal. Bien, fíjense que entonces, una vez tengo estos dos, ya los bajé y los puse acá abajo. Aquí está entidad 1 y entidad 2. O sea, lo que estaba allá arriba lo bajé. Bien, luego entonces coloco un rombo, que es el que ven allí. Aquí está. Y ese rombo lo que dice, entre estas dos entidades hay una relación. Entonces le coloco sus respectivas líneas de relación. ¿Sí? Aquí. Bien.
Entonces lo que me está diciendo ese rombo es entre clientes y pedidos, por eso puse adentro ClickPred, de clientes, de pedido. Entre estos dos hay una relación. Bien, entonces el siguiente paso es identificar cuál es el tipo de relación que hay entre ellos dos, porque puede haber varios tipos de relación entre entidades. Entonces hay que identificar qué tipo de relación puede haber entre ellos dos, ¿sí? Porque cuando identificamos cuál es el tipo de relación, aquí tengo que colocar ese tipo de relación, que es importante para el diagrama. Bien, entonces por ahora no lo sé, así que por ahora yo pongo aquí un signo de interrogación, digamos que necesito buscar qué tipo de relación hay entre cliente y pedido. Bien, para eso entonces vamos a la siguiente pantalla, que vamos a poder saber cuáles son los tipos de relación que existe para poder identificar cuál es el que necesitamos aquí. Bien, entonces existen tres tipos de relación, que también a esto se le llama mapeo, que es identificar el tipo de relación. Bien, el primer tipo de relación que existen entre entidades es de uno a uno, ¿sí? De uno a uno. Eso significa que, voy a poner el ejemplo, el primer ejemplo sería este de uno a uno. Significa que entre entidades, o sea, estas son entidades de ejemplo, obviamente. Lo que quiere decir que la relación entre ellos es de uno a uno, o sea que cada elemento de empleados solo puede tener una relación con un elemento de vehículos, en este caso. Y esto, pues, el ejemplo mejor sería para una empresa, digamos una empresa ya grande, de estas, de las cuales a los gerentes y a los vicepresidentes le dan un carro, cada cierta cantidad de tiempo le dicen este carro es tuyo. Bueno, no es tuyo, sino lo puedes usar. Es de la empresa, pero lo puedes usar tú para tus temas personales. No compres carro, el carro te lo da la empresa. Este es, mira, este BMW, lo usas, este es tuyo, ¿sí? Es de la empresa, pero lo usas tú. Entonces, es una asignación de ese empleado o ese gerente con un vehículo. O sea, no es que ese vehículo después viene el mensajero y lo agarra. No, no. Ese gerente le dieron ese carro para que él se moviera o se movilizara a ver a otros clientes, a ir a reuniones, a ir a la oficina, a ir a su casa, pero es de la empresa y se lo dieron a ese empleado. Entonces, ese tipo de relación, si lo colocamos en un modelo, sería de uno a uno. ¿Por qué? Porque ese empleado solo puede usar ese vehículo, solo uno. Y ese vehículo solo lo puede usar un empleado, ¿sí? Entonces, el empleado solo puede usar ese vehículo y ese vehículo solo puede usarlo ese empleado. Así que esa relación entre ellos dos, entre empleado y vehículo, en esa situación, la tipo de relación entonces sería de uno a uno. No es muy frecuente encontrar este tipo de relación en bases de datos relacionales, pero sí se puede dar. No es frecuente, pero sí se puede dar. Ese sería entonces el primer tipo de relación. El segundo tipo de relación entonces es el que dice que es de uno a muchos, ¿sí? De uno a muchos. Y ese va a pasar cuando la entidad primaria puede estar enlazada con más de un registro de la entidad secundaria. Bien, vamos a poner el ejemplo de clientes y pedidos. ¿Cómo me entero de que eso es de uno a muchos o el tipo de relación es de uno a muchos? Yo voy a hacer el análisis y la pregunta. A ver, un cliente, ¿cuántos pedidos puede tener? ¿Sí? Entonces yo veo un cliente, ¿cuántos pedidos puede tener? Y analizo. Si yo voy a KFC, a Joy, de cualquier lugar que haga pedidos, yo, Manuel Beiro, voy y yo puedo hacer 3 pedidos en KFC. O sea, yo puedo pedir papita y después se me olvidó y fui a pedir pollo y después se me olvidó y fui a pedir un emparedado. Y me dan 3 pedidos diferentes. Eso quiere decir que un cliente puede tener muchos pedidos. ¿Sí? Vamos a poner de uno a infinito. ¿Sí? Muchos pedidos. Ahora, yo analizo también hacia atrás, o sea, del pedido hacia el cliente. Un pedido de cuántos clientes puede ser. O sea, ya analizando ahora, tomándolo como el pedido, como si fuéramos el pedido. Pedido 25.
¿A quién pertenece? Puede pertenecer a varias personas o solo puede pertenecer a una. El pedido 25 normalmente solo pertenece a una. O sea que eso quiere decir que si analizamos la relación de pedidos a clientes es de 1 a 1. Pero la relación de clientes hacia pedido es de 1 a muchos. ¿Sí? Cuando eso pasa, gana el que es más grande. En este caso, el más grande es de 1 a muchos. Lo que quiere decir que el tipo de relación entre pedidos, entre clientes y pedidos es de 1 a muchos y se representa así, de 1 a m o de 1 a n, como quieran. ¿Sí? De 1 a m, quiere decir de 1 a muchos. Y esta es la representación de ese tipo de relación. Este tipo de relación de 1 a muchos es el más frecuente dentro de la base de datos. Es lo más frecuente. De hecho, es saludable que la base de datos tenga este tipo de relación, de 1 a muchos. Bien, vamos con el otro tipo de relación. El tercero, de muchos a muchos. Esto sucede cuando la entidad primaria, cada registro de la entidad primaria puede estar enlazado con varios registros de la entidad secundaria. ¿Sí? Vamos a hacer el análisis de nuevo. Ahora con el ejemplo de productos y pedidos. Un producto, vamos a decir un producto, vamos a decir que estamos en Joytech, ¿sí? Joytech que vende piezas de computadoras y todo. Ok. Un producto puede ser un teclado, ¿sí? Un teclado inalámbrico. Ese teclado inalámbrico, que es el producto, ¿en cuántos pedidos puede estar? El teclado inalámbrico puede estar en muchos pedidos, ¿sí? Pero no hablamos de un artículo, sino hablamos del producto. Teclado inalámbrico Logitech. Obviamente hay muchos teclados inalámbricos Logitech. Entonces, ese producto puede estar en muchos pedidos, porque muchas personas pueden venir y pedir el teclado inalámbrico Logitech, ¿sí? Entonces, un producto puede estar en muchos pedidos. Ahora, hagamos el análisis al contrario. Si yo soy el pedido, un pedido, ¿cuántos productos puedo tener en mi pedido? Yo soy el pedido 25 de nuevo. ¿Cuántos productos puede estar detallados en el pedido? Bueno, definitivamente que muchos, porque no es que yo vaya a hacer un pedido solo por un producto. Yo puedo ir a comprar un teclado, un mouse y un motherboard, ¿sí? Entonces, eso significa que un producto puede tener muchos pedidos, pero a la vez un pedido puede tener muchos productos. Eso entonces se simplifica en que este tipo de relación es de de muchos a muchos. Se representa así, de N a M o de M a M, como quieran. Eso quiere decir que el tipo de relación es de muchos a muchos, que es este. Ahora, este tipo de relación, que es el tercero, tiene un agravante para la base de datos. A la base de datos relacionales no le gusta este tipo de relación. Existe o lo toma como válido, pero no le gusta y le dice esto no es lo más adecuado para una base de datos relacional. Entonces, cuando esto pasa o cuando se encuentra un tipo de relación de muchos a muchos, necesito crear, acá dice la recomendación, se necesita crear una relación o una entidad intermedia que relacione las claves para evitar estas relaciones. O sea, relación de muchos a muchos no gusta. Es como si fuera una relación tóxica. No le gusta la base de datos. Entonces, existe y se puede clasificar como de muchos a muchos, pero dice la regla que yo tengo que tratar de intermediar una entidad que relacione a estos dos, como para que no se puedan tratar ellos. Entonces, se relaciona esto con este. Aquí me falta hacer rojo. Se relaciona aquí y aquí le pongo el rombo que le haga la relación y lo relaciona aquí. Y este y relaciona acá. Y evito que haya una relación entre ellos dos directa. Entonces, hay una tercera entidad que los relaciona. Eso es la regla, dice, cuando encuentro de muchos a muchos, hay que colocar otra entidad y relacionar
estas dos entidades principales las relaciona con esta, que sería una relación o una entidad intermedia. ¿Sí? Se llama entidad intermedia para relacionarlos. ¿Sí? Una vez identifico que encuentro ese tipo de relación de muchos a muchos, procedo a hacer esto. ¿Sí? ¿Se entendió este tipo de relaciones? Por favor, los escucho. Sí, profe, entendido. Bien. Borro aquí todo lo que anoté. Y vamos a seguir entonces con el ejemplo. Ahora que ya sabemos cuáles son los tres tipos de relación, el ejemplo donde estábamos viendo nosotros, ya quedamos en identificar cuál es el tipo de relación. Aquí una gráfica de cómo presenta Access los tipos de relación. Mira cómo presenta de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos, que obviamente acá se colocó una entidad intermedia para evitar la situación que les comentaba. Bien, regresemos al ejemplo. Aquí estaba el ejemplo. Y clientes y pedidos fue uno de lo que ya analizamos anteriormente. Entonces, dijimos, un cliente puede tener muchos pedidos y un pedido puede definitivamente pertenecer solo a un cliente. Pero ese tipo de relación entonces queda de uno a muchos. Cuando identificamos el tipo de relación que tiene ellos dos, entonces sabemos que tenemos que hacer otra operación acá. Una vez identifiquemos esto, decimos, bueno, la entidad principal, ¿cuál es? Clientes. Bien. La llave principal de clientes, una vez identificado el tipo de relación, agarro la llave principal de la entidad principal y la llevo, hago una copia y la llevo hasta la otra entidad. Y la coloco acá. Esa es la regla del diagrama de entidad-relación extendido. La entidad principal, ya apenas identifico que es de uno a muchos, ok, agarro la llave principal, la llave primaria o atributo principal, y lo bajo y lo copio hacia la otra entidad. De esa manera yo los relaciono. O sea, eso es lo que hace en realidad que los relacione. Cuando le bajé la llave y se la puse en la otra entidad. Bien. Entonces, si se dan cuenta ahora, la entidad 2, que es pedidos, quedó con su llave principal aquí, pero ahora quedó con otra llave acá. Entonces, esta llave que nació después a raíz de la relación, se le conoce como llave foránea o llave secundaria. ¿Sí? Esta es una llave también, es un atributo que era principal en otro, pero aquí es secundario. Secundario o foráneo. Foráneo porque obvias razones, ustedes vieron que no nació de él, sino que nació de la relación de clientes y tuvo que, digamos, anexarlo acá. Entonces, por eso se llama foráneo, que es como extranjero. Pues. Viniste luego, viniste después. Por eso se llama clave foránea. O secundaria, porque obviamente ya él tiene su respectiva llave principal y ahora viene otra. Entonces, bueno, tú serás secundario. Entonces, por eso se le llama llave foránea o llave secundaria a esta segunda llave que se le hace a esta entidad. ¿Cómo nació este? Esto nació a raíz de la relación que tuvieron y que se generó que era una relación de uno a muchos. Bien, entonces la regla es esa. Uno lleva la llave principal hacia la otra entidad como secundaria. Bien, ¿preguntas? Igual, en la actividad que le dijo esta semana, que la actividad es precisamente para ver este tema del diagrama de entidad-relación extendido, yo les colgué 2 videos de una página educativa que les explica el diagrama de entidad-relación extendido de otra manera o con otras palabras, que al final, bueno, es básicamente lo mismo para que si alguien no me entendió por alguna razón, en el video con otra perspectiva, con otro panorama, con otras palabras que utilizan esta persona, quizás lo entiendan mejor. Siempre entonces le doy videos como para que puedan complementar la información.
La tarea entonces de la semana va a ser hacer un par de diagramas de entidad-relación extendidos con respecto a un par de programas. Por supuesto que no lo voy a dejar solo, yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan ayudarse con esa actividad. Primero voy a buscar la actividad para que la veamos, la analicemos y luego les explico uno de los casos para que ustedes entonces digamos que lo tengan bastante claro. Bien, veamos entonces. La actividad número 1, la tarea que tienen esta semana es sobre el diagrama de entidad-relación. ¿Entendido, verdad? Aquí los videos que les indiqué, ahí están, los videos de apoyo. Les recomiendo que los vean antes de hacer la actividad. Bien, de acuerdo a los materiales dispuestos, los videos de apoyo y la explicación realizada en la videoconferencia, debe realizar estos diagramas de entidad-relación extendidos de dos casos que se presentan a continuación. Bien, caso número 1. Una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Se pide hacer el diagrama entidad-relación extendido para la base de datos que represente esta información. Ese es el caso número 1. Entonces el caso número 1 nos está diciendo clientes, artículos y pedidos. Él nos da las entidades, si se dan cuenta. Nosotros tenemos entonces que tomar las entidades, buscar sus atributos y hacer todo el diagrama. Bien. Caso número 2. Le contratan para hacer una base de datos que permita apoyar la gestión de los sistemas de ventas. La empresa necesita llevar un control de proveedores, clientes, productos y ventas. Proveedores, clientes, productos y ventas. ¿Sí? Ahí hay 4 entidades. ¿Sí? Ya es un poco diferente. El caso 3 es con 3 entidades, el caso 2 es con 4 entidades. ¿Sí? Vamos a hacer ahora, yo voy a hacer aquí con ustedes el caso número 1. Tal cual, el caso número 1 lo voy a hacer aquí. Por lo cual, de la actividad que ustedes tienen que hacer, solo tienen que seguir los pasos que yo les estoy diciendo que voy a hacer el caso número 1 y el caso número 2 si lo hacen ustedes como una tarea, siguiendo el caso número 1. Bien. Vamos entonces vamos a hacer entonces el caso número 1. El caso número 1 de su actividad es el que vamos a ver a continuación. Dice entonces que tenemos que hacer un diagrama de entidad-relación que represente una base de datos que quiere una empresa que tenga clientes, pedidos y artículos. ¿Ya? Clientes, pedidos y artículos. Es lo que están solicitando, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a iniciar. Todo esto inicia con la primera entidad. Ustedes toman la primera entidad, lo ponen en un rectángulo y le ponen el nombre. Clientes. Ok, listo. A partir de aquí, el segundo paso entonces es colocar los atributos de esta entidad. ¿Qué atributos mencionan ustedes que pueda tener los clientes? Mencionen un par de atributos de los clientes, por favor. ID, nombre. ID cliente, nombre. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué otro atributo tiene un cliente? ¿O qué característica tiene un cliente? Bueno, si tiene nombre, tiene apellido. Vamos a ponerle apellido. ¿Qué más? Bien, voy a poner los demás yo. Cédula, ahí está. Edad, teléfono, correo. ¿Sí? Lo voy a dejar hasta allí. Digamos, solamente esos atributos los voy a colocar. Bien, entonces, tomé la primera entidad que me dijo el problema, lo coloqué en un rectángulo y luego coloqué esos atributos y los encerré en un óvalo a cada uno de ellos. Y ahí le fui colocando entonces líneas para unirlo con las entidades. Ahí digamos que terminé el análisis de esa entidad. Ahora procedo con otra entidad. Recuerdan que el caso decía clientes, pedidos y artículos. Ok, vamos con el siguiente. Pedidos. Ok, acá hice algo interesante que es, le coloqué aquí, lo subrayé, indicando que ID cliente es mi llave principal. Lo subrayé en negro, ahí.
Bien, vamos entonces ahora sí a colocar la segunda entidad. Ahí está la segunda entidad, pedidos, y voy a colocar sus respectivos atributos, que ya habíamos dicho que uno de sus atributos debe ser un ID pedidos. Debo colocarle también una fecha, porque ese pedido me lo van a hacer en una fecha específica. También el total. Y subrayé entonces ahora la llave principal o el identificador principal de ese atributo que es ID pedido. De esa entidad que es ID pedido. Bien, ya tengo entonces mis dos primeros entidades. ¿Cómo ustedes saben cuáles son las primeras entidades? Ustedes intentan conocer el negocio. O sea, otra cosa que se me olvidó comentarles es que cuando ustedes lo mandan a hacer una base de datos o un modelo, ustedes deben tener un conocimiento mínimo del negocio que se está mandando a modelar. Y si no conocen algo, deben de consultarle a la persona que le está pidiendo hacer el modelo, ¿sí? Porque cuando ustedes no conocen algo de eso, entonces necesitan consultarlo. Eso se llama reglas del negocio. Si no saben todas las reglas del negocio, consulten sobre esa regla del negocio. Digamos, en este caso, estaban diciendo sobre el caso número 1, habla de cliente, pedidos y artículos. Normalmente todos de alguna u otra manera hemos llegado a hacer pedidos, ya sea a KFC, a McDonald's, a Joytech, a cualquier lugar siempre hemos hecho algún pedido. Entonces, deben de estar relacionados un poquito con el término de hacer un pedido. ¿Cómo nace un pedido? Nace de un cliente. Luego llega donde la cajera y le haces el pedido, ¿sí? Entonces, ahí están las dos primeras entidades, cliente, pedido. Según el flujo de información debería así, cliente, pedido. Luego, la cajera que está tomando el pedido le va agregando los artículos o productos. Entonces, la relación sería clientes, pedidos, artículos, en ese orden, ¿sí? Para los que preguntan por qué comenzamos por cliente, por qué después pedidos y no artículos, porque uno debe hacer el análisis de cómo va el flujo de la información de ese negocio, ¿sí? En este caso, el flujo es clientes, pedidos, artículos, ¿sí? Así que sigamos. Bien, tengo las dos entidades. Ahora voy a colocar un rombo que le indique que hay una relación entre ellos. Pero tengo que identificar qué tipo de relación hay entre ellos. Para saber eso, tengo que hacer un par de preguntas, ¿sí? Mi pregunta sería, el singular, mis preguntas van en dos sentidos. Primero voy el singular de esta entidad hacia el plural de esta entidad, ¿sí? Las preguntas van así. Entonces, el singular de cliente sería un cliente, ¿sí? Y el plural de pedido es pedidos. Entonces, mi pregunta sería, ¿un cliente cuántos pedidos puede tener? ¿Sí? Mi respuesta a eso es que un cliente puede tener muchos pedidos y yo lo marco. Pero no termina ahí. Ahora yo tengo que hacer el análisis inverso. Y hago esta pregunta. El singular de ahora de pedidos hacia el plural de la otra entidad que es clientes. Un pedido, ¿de cuántos clientes puede ser? Un pedido, ¿de cuántos clientes puede ser? Un pedido solo puede ser un cliente, ¿sí? Entonces, el tipo de relación ahí sería 1 a 1. Ahí están las relaciones analizadas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Siempre queda el mayor de las dos respuestas, ¿sí? La primera respuesta fue de 1 a muchos y la segunda respuesta fue de 1 a 1. Entonces, me queda la mayor, que es de 1 a muchos. Así que yo ya quito las preguntas y me quedo con la respuesta del mayor. El tipo de relación que hay entre estos dos es de 1 a muchos. Cuando esto pasa, recuerden que hay una regla de que me dice que este atributo del que dice el 1 aquí. Eso quiere decir entonces que este atributo principal de esta tabla pasa acá como foráneo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que va a pasar a continuación, digamos, de una manera mejor de la que yo dibujé. Va. Entonces, él pasa aquí y queda ahí entonces colocado. Ahora, esta es una llave foránea y yo voy a también a indicarla, en este caso la voy a subrayar, pero con guiones, para
identificar de que esta es foránea y este de arriba, el ID pedido, es primaria. Bien, ahora terminamos esa relación entre ellos dos, pero nos falta una entidad, nos falta la entidad artículos. Entonces, nos falta colocar esa entidad. Ya esa entidad ya la estoy colocando con los atributos le puse ID artículo, nombre, precio, stop, ¿sí? Artículos debe tener un identificador, debe tener un nombre, debe tener su precio, y stop, que es la cantidad de artículos que hay en el inventario. Eso es stock. Esa es una característica de todo producto o de todo artículo. Bien, ustedes dirán por qué la coloqué allí y por qué no la coloqué acá en clientes, ¿sí? Porque ya les había comentado que debemos conocer el negocio como es y el cliente no va directamente a pedir artículos. Eso no pasa, ¿sí? Por eso esto no va. El cliente va a hacer el pedido y el pedido es el que hace el pedido de los artículos o la selección de los artículos. Así que el flujo debe ir de manera correcta. Bien, ahí entonces le voy a poner su respectivo rombo que dice que hay una relación entre ellos dos. Bien, entonces hago las preguntas igual, como les dije, de uno a muchos, digo, del singular de uno hacia el plural del otro. Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Mi respuesta es, y lo otro es, de abajo hacia arriba, un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? Ambas respuestas son la misma, ¿sí? Puede tener de uno a muchos. Ambos son de uno a muchos, lo que quiere decir que este tipo de relación entre ellos dos es de muchos a muchos. ¿Sí? De muchos a muchos. Este tipo de relación ya habíamos analizado que puede existir de muchos a muchos, pero no le gusta a la base de datos este tipo de relación. Así que no podemos dejarla así. Cuando encontramos este tipo de relación, no podemos dejarla así. Debemos de colocar entonces una entidad intermedia entre ellos para que no se relacionen entre ellos directamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces eso lo voy a hacer acá también. Sin embargo, como no tengo mucho espacio, lo primero que voy a hacer es que este artículo lo voy a llevar hacia acá, ¿sí? Lo voy a colocar acá en este sector solamente para darme el espacio de poner la intermedia aquí a la derecha. Si ven un movimiento raro es porque estoy moviendo entonces. Bien, aquí entonces moví artículos hacia acá y ahora le agregué esta entidad intermedia para relacionar los dos. ¿Por qué hice eso? Porque nos dimos cuenta que entre ellos dos existían un tipo de relación de muchos a muchos que no se puede dejar así. Entonces se coloca una entidad intermedia, que es esta. Esta es la entidad intermedia, que puede llamarse como ustedes quieran. Aquí en este caso yo puse pet artículo porque es la relación entre ellos dos. Y luego entonces uno a esa entidad le coloca la llave, de pedidos aquí y la llave de artículos, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando uno tiene una entidad intermedia. Coloca la llave de las dos entidades que está intermediando, lo coloca ahí. Y si hay algún campo adicional que ustedes crean o consideran, o otro atributo que consideran, lo colocan. Si no, solo se quedan con esos dos, ¿sí? Porque lo principal es que ella está tratando de intermediar entre las dos entidades. ID pedido y ID artículo. Y ahí yo la adicioné, digamos, como conozco del negocio y sé que es interesante que le coloquen una cantidad, porque esto lo que me va a decir es un pedido, cuántos artículos puede tener y qué cantidad de artículos de ese artículo necesita. Entonces, la cantidad es interesante agregarla. Bien, entonces se colocan esos dos. Fíjense que en este tipo de entidad es diferente porque no tiene una sola entidad primaria, sino que es el conjunto de las dos. Y eso solo pasa para este tipo de entidades que son intermediarias. No hay una principal, sino que hay dos secundarias.
Bien, entonces aquí ya creamos el otro tipo de relación y automáticamente, como este es un tipo de entidad intermediaria, ambas relaciones de aquí se convierten en de uno a muchos. Una vez uno agregue esta entidad que es la intermedia, ambas relaciones de estos dos se vuelven de uno a muchos. Bien, aquí está terminado entonces el diagrama de entidad-relación del caso 1 de su tarea. Bien. Fíjense que la voy a dejar aquí, la estoy grabando, yo estoy haciendo la grabación de toda la videoconferencia. Esto es su caso número 1, tal cual. O sea, cuando ustedes vayan a hacer la entrega de su actividad, me deben hacer este primero, tal como lo están viendo aquí. Este es el caso 1. Fíjense que el caso 1 se los hice para que ustedes lo copien igual. Tómelo como base para hacer el caso 2, ¿sí? Cuando van a hacer la entrega de su actividad, tienen que estar los dos casos. Ha habido ocasiones que hay personas que me entregan solo el caso 2 y es la pérdida de puntos más trágica que pueden tener, porque entonces perdieron 50% de su nota por no entregar la actividad, el caso 1. El caso 1 está aquí, me lo tienen que entregar. Solo tienen que hacer el caso 2, pero tienen que entregarme los dos. Los dos me lo tienen que entregar. Bien, este es el caso 1, está completo. Tiene que llevar, importante, tiene que llevar todas las llaves marcadas, la llave primaria marcada con un subrayado y las llaves foráneas marcadas con subrayado con guiones. Tienes que llevar el tipo de relación que hay con los rombos. Ahí en el rombo tienes que decir qué tipo de relación existe entre una y otra. Eso es parte de la nota para poder calificarlo de buena manera, lo que le estoy indicando. Tienes que llevar entonces los atributos con la elipse o el óvalo y las entidades con los rectángulos, tal cual como está aquí. Esto sacaría todos los puntos. Tienen que hacer lo mismo entonces con el otro caso. ¿Sí? Bien. Voy a pasar a la otra pantalla para leer el segundo caso. Bien, les voy a dar la oportunidad de ver aquí el segundo caso, cuál es el orden. ¿Sí? El orden sería clientes. Clientes se relaciona con ventas. Ventas se relaciona con productos. Y productos se relaciona con proveedores. ¿Sí? Ese es el orden del flujo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un cliente va y pide una venta. La venta, que es como un sustituto del pedido, va tomando los productos. Y esos productos, a su vez, son suplidos por los proveedores. ¿Ya? Entonces, el flujo de la información debe ser clientes, ventas, ventas con productos y productos con proveedores. ¿Ok? Ese es el flujo. Fíjense que se lo estoy indicando para que ahora no me relacionen, por favor, proveedores con clientes, porque no tienen nada que ver. ¿Sí? Nada más para comentárselos. Bien, estimados, entonces, esta es la actividad de la semana. Tienen que entregarlas antes del próximo viernes o el próximo viernes a más tardar. Y es grupal, así que pueden reunirse tres personas, creo que 2 o 3 personas se pueden reunir a hacer entonces la actividad y la entrega de la misma. Como les dije, deben ser los dos casos, no uno, los dos casos tienen que entregarlo. Tienen hasta el próximo viernes para hacerlo. ¿Preguntas? Bien, ha sido una clase muy silenciosa de parte de ustedes, muy poca. Bueno, la otra semana espero más diálogo, por favor. Entonces, tienen entonces hasta el próximo viernes para hacer la actividad y subirla a la plataforma en grupo de 2 o 3 personas. Y bueno, si no tienen otra consulta, entonces será hasta la próxima semana. Nos vemos entonces el próximo sábado. Saludos.